balcón, saludar y dar uno que otro discurso. Solo por eso la familia real gana 107 millones de libras al año bajo concepto de subvención soberana. Miles de personas realmente están alabando a una familia endógama. Recordemos que Isabel estaba casada con su primo tercero. ¡Qué asco! Mucha gente, sobre todo británicos, defienden a la familia real suponiendo que todo el dinero gastado en ellos se reditúa con recuerditos y turismo generado por la familia misma. Pero los hechos nos dicen otra cosa. Los países con mayor turismo del mundo, como lo son Italia, Francia, Estados Unidos, Grecia e incluso México, no son líderes en turismo por tener familias reales. Tomemos como ejemplo el Palacio de Buckingham, el cual recibe unos 10 millones de turistas al año. Pero Versalles, en Francia, recibe 15 y no ha tenido una familia real en siglos, así que no hay relación ahí. Aparte de que la familia real no solo vive de los impuestos, tienen millones en propiedades, como el Castillo Balmoral, que vale 140 millones, o colecciones de arte con un valor de 221 millones. Todo esto fue financiado con recursos públicos y ellos ganan dinero de eso. Y recordemos que en 2017 se filtró información en la que se supo que la familia real invierte mensualmente 10 millones de libras en paraísos fiscales. Así que ni siquiera sabemos cuánto dinero tienen ni dónde. Pero lo que sí sabemos es de dónde vino, que es del esclavismo, de la tiranía, guerras y sangre. No creas que los reyes de antes pedían al pueblo las cosas por favor y que los castillos y fincas se construyeron solitos. Y la familia real es acusada por racismo por parte de Harry y Meghan. Y la respuesta de la reina no negó la situación, simplemente dice que ella lidiará con eso en privado. Honestamente, yo no le recomendaría a Meghan tomar una limusina nunca más eso. Ahí está, ¿ves? Pero como al mundo le encanta ser esclavo, siguen adorando y besando patas a las personas que nos mataron cientos de soldados en Malvinas. Siguen adorando en lugares poniendo la bandera media asta. Por favor, por favor. Y mataron miles y millones de personas a través de su historia en el mundo, con hambre, guerras. Apoderándose de tierras, robando alevosamente, exacto, asquerosamente, como lo acaba de decir el video. En síntesis, la reina es una vieja mierda. Como todos los que... Una chora. Como todos los que están ahí en el... que dicen ser soberanos. Sí, como el 99,99% de los poderosos, que todo lo han hecho robando. ¿Qué poderoso es honesto y ha hecho la plata honestamente? No conozco a nadie, por favor. Bueno, eso quería hacerle escuchar a los oyentes. Bueno, ya me di el gusto. Qué bueno, la verdad que estuvo muy, muy bueno eso. Sí, no comparto para nada toda esta alabanza, esta besada de pata a una mujer que en su vida solamente ha hecho daño. Bueno, así es. Vamos, Tony, con lo que tengas. Y vamos a recurrir ahora un poco a la memoria. Esa memoria activa que nunca debe dejar de funcionar, ni ahora ni nunca. Memoria. El camino al infierno está sembrado de pequeños olvidos. En julio de 2016, Mazalín Particulares cerró su fábrica en Tucumán. En septiembre, Jovilar cerró la planta que producía aceitunas en La Rioja. En noviembre cerró la textil Guilford en Comodoro Rivadavia, 200 despidos. En enero del 2017, Alpargatas decidió cerrar su fábrica de Florencio Varela. En los siguientes 2 años y medio se deshizo de 8 de sus 9 plantas, pasando de tener casi 4.000 empleados a apenas 700. También en enero de 2017, Van Gogh, la fábrica de notebooks y PCs de escritorios, cerró su fábrica de computadoras de Vicente López, la que había inaugurado Cristina en el año 2011. La empresa pasó de 1.000 empleados a 400. Ese mismo mes cerró Cerámica San Lorenzo en San Luis. En febrero del 2017, Pampero cerró su planta textil en Chaco. La Serenísima cerró su planta en Rufino y Puma cerró su planta en Sanagasta. En marzo, Atanor cerró sus plantas de Varadero y Munro. En abril, la quesera Mañasco en Santa Fe. En febrero del 2017, Pampero cerró su planta textil en Chaco. En julio del 2017, cerró la fábrica de fideos Manera, de Bahía Blanca, que llevaba 90 años de producción. En agosto cerró la autopartista Plascar de Córdoba, despidiendo a sus 250 trabajadores.
En septiembre de 2017, el grupo multinacional Aliaxis se va de la Argentina cerrando su fábrica de tubos de plásticos Nicole Etherplast, que se encontraba en La Tablada y empleaba a casi 200 operarios. Ese mismo mes, Adidas efectuó 124 despidos en su planta de Esteban Echevarría. En octubre del 2017 cerró la textil Rollmen. En noviembre la química alemana Lanxess cerró su planta en Zárate. La Serenísima, su planta en Las Varillas, Córdoba. En enero del 2018 cerraron la planta de Ilolay en Santa Fe y la fábrica de plásticos Bob en Campana. En febrero del 2018 BGH cerró su planta de Tucumán y Dulcor su planta aceitunera en Catamarca. Ese mismo mes cerró la histórica fábrica de Media Ciudadela, que funcionaba desde el año 1949, y el gobierno nacional cerró Fanazul, la planta de fabricaciones militares en Azul. En marzo del 2018, la química Rome and Haas de la estadounidense de Dow Chemical Company cerró su planta en Zárate, mientras que en Catamarca cerraba la tradicional fábrica Barbero con más de 3 décadas de historia. En abril del 2018, Carrefour inició un proceso que derivó en el cierre de varias sucursales y cientos de despidos en los siguientes meses. También en abril cerró la fábrica de electrodomésticos Mave en Aedo, dejando casi 200 trabajadores en la calle. En mayo del 2018, Mirgor cerró una de sus fábricas de celulares en Tierra del Fuego, mientras que en San Luis, Canon Puntana despidió a 100 de sus 130 empleados. En junio cerró la panificadora Maitén de Chacabuco, proveedora de Don Satur. En julio del 2018 cerró la fábrica de plásticos Kempton en Moreno. En agosto la planta de Adidas en Esteban Echevarría, donde solo quedaban 47 obreros de los 600 que tenía en 2016. También en agosto el gobierno nacional echó a 101 trabajadores de las fábricas militares de Córdoba. En septiembre del 2018, Fredo cerró su fábrica de helados para reconvertir el negocio. En octubre, Renault cerró Metalúrgica Tandil y despidió a más de 100 empleados. Y Canales cerró su planta en Llavallol, que tiempo después sería reabierta por sus trabajadores como cooperativa. En noviembre del 2018, Asindar cerró su planta en Rosario, despidiendo a todos los trabajadores que quedaban. La brasileña Paquetá cerró su planta en Chivilcoy, donde fabricaba Adidas y trabajaban casi 400 personas. Egelit cerró su planta en Catamarca y Sancor en Bahía Blanca. En abril del 2019 cerraron la planta de biodiesel de Biluco en Santiago del Estero, la fábrica de envases de plástico Concevic en el Parque Industrial Pilar y otros 400 de la textil Altersaik en Chubut. ¿Y quieren seguir bailando o hacemos entre todos un país en serio y vamos por la vida que queremos? Esto sucedía en el gobierno de Mauricio Macri, 2015, 2019 inclusive. Y le refrescamos la memoria. A ver, esto es cortito, pero me parece que vale la pena escucharlo. Escuchar. Veamos. No arranca. Sí. Está cohibido, no quiere hablar. ¿Quiere ponerlo del comienzo? Bueno, fíjate si lo podés poner del comienzo para que tenga hilaridad. La gestión de Mauricio Macri. Yo no lo titularía fracaso. Te digo, pobreza, inflación, endeudamiento. Creo que nos equivocamos. Nos equivocamos. Creo que es muy obvio que sí. Para mí fue un aprendizaje. Y si todo volviera a suceder, haría todo igual. O sea, está reconociendo que se equivocaron, pero si vuelven harían lo mismo. Entonces, lo hicieron a propósito. Exactamente. Si vos reconoces que te equivocaste en algo, vas a hacer lo contrario. Pero no, sigue diciendo que harían lo mismo. Exactamente. Bueno, quiero pensar que la y el país no tolera que ningún funcionario, alguien que pueda llegar a dirigir los destinos del país, se ponga a pelotudear con los parámetros que
hacen a la vida de un país. Mira, no sé. Pero No sé si me lo sabía. estos son totalmente inconscientes. O sea, son inconscientes para la vista nuestra, pero en realidad son muy coherentes con el sistema. Porque ellos son partes del imperio. Ellos obedecen a la embajada de Estados Unidos, indudablemente. Eso no hace ni falta de hacerlo notar porque es así. Sí, pero por ahí hay gente que no tiene memoria. Sí, es verdad. Por ejemplo, acá tengo una especie de editorial también muy bueno con respecto, seguimos hablando de la reina de Inglaterra. Es muy interesante. A ver. ¿Por qué es una noticia importante la muerte de Isabel? En las últimas horas y en las próximas, soportamos el bombardeo de información chatarra sobre la realeza británica. Información tóxica sobre todo tipo de frivolidades. Sin embargo, el asunto tiene su gran importancia histórica, política y para el futuro. Ustedes se preguntarán por qué. Porque todo lo que ocurra social y políticamente en el Reino Unido es importante para Argentina, por el enclave colonial de Malvinas, ni más ni menos. Como ya se ha dicho, fue el reinado más largo de la historia británica, 70 años, desde 1952. Desde la posguerra en adelante. Fue importante en la capacidad que tuvieron los ingleses de reinventarse como potencia capitalista y colonialista, pero dejar su lugar de hegemonía en manos de Estados Unidos. No es poco geopolíticamente. En cuanto a la política vernácula, Isabel II, también fue importante para consolidar una cohesión en torno a una institución tan inentendible para nosotros, la monarquía. Hay que tener en cuenta que esta gente ni siquiera es de origen británico, sino alemán. Ellos son en realidad la casa de Sajonia-Coburgo, originaria de Turingia, corazón de Alemania. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, en la que los ingleses estaban masacrando en las trincheras contra los alemanes, parece que les dio un poco de vergüenza y cambiaron el nombre de la familia real por Windsor. Por otro lado, Isabel tuvo que surfear por encima de todos los excesos y escándalos de la familia real. Por ejemplo, el príncipe Harry disfrazado de nazi y luego el racismo de la familia contra Meghan, su esposa. Ni a hablar de la tormentosa relación del actual rey con Lady Di, su separación y su unión con la plebeya Camilla Parker. Además, Isabel II fue la primera reina en pagar impuestos de la historia del Reino Unido. Esto es importante. No olvidemos que la chispa que encendió la Revolución Francesa fue justamente la idea de que los nobles pagaran impuestos. Pero asimismo, en el año 2017, Isabel figuró en los papeles de Panamá como una de las jefas de Estado, otro era Macri, que llevaban su dinero a guaridas fiscales justamente para evadir. En el caso de Macri a Panamá, en el de la reina Isabel a las Islas Caimán. Y ahora, ¿qué va a pasar? Carlos III será proclamado el sábado y coronado en el lapso de un año. Es un cimbronazo político en el Reino Unido, porque no tiene ni por asumo la estatura de su madre, en términos simbólicos. Isabel muere con el 75% de popularidad y Carlos asume con el 42%. Pero más grave que eso es que su hijo Guillermo tiene el 66% de popularidad. En la prensa incluso se habla de la posibilidad de un salto generacional vía abdicación del flamante rey. Carlos tiene imagen de estúpido para su propio pueblo y él lo sabe. En una oportunidad se ofreció para ser el gobernador de Australia
y esa idea no cuajó. En ese momento, amargamente dijo: ¿qué se supone que debes pensar cuando estás preparado para una función y simplemente te dicen que no te quieren? Eso mismo podría estar pensando en este momento Carlos. ¿Y por qué la anécdota del cargo frustrado en Australia? Pues simplemente porque el rey del Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, también es el rey, jefe de Estado, de otros 14 países, 5 de ellos en Oceanía: Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Tuvalu. Otros 8 en el Caribe: Jamaica, Bahamas, Belice, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y San Cristóbal y Nieves. Y súmale Canadá. Y en el Reino Unido, ¿qué se puede esperar? Se esperan épocas turbulentas. Acaba de asumir esta misma semana la nueva primer ministra Liz Truss, que no fue votada por nadie. Bueno, fue votada por 80.000 dirigentes del Partido Conservador para gobernar un país de 67 millones de personas. Tiene el 78% de rechazo popular. Y en su primer discurso anunció más receta neoliberal, en medio de una crisis tremenda, recesión con alta inflación, desocupación, crisis energética y un invierno crudo que ya se asoma. Probablemente el descontento popular crezca y con él la inestabilidad política. Para manejarla, al frente del gobierno estará Liz Truss, una mala caricatura de Margaret Thatcher, y al frente de la monarquía un pelele como Carlos III. En esas condiciones se espera la reacción del pueblo trabajador inglés, que tiene tradición de lucha, y si no, recuerden las grandes huelgas mineras de principios de los 80, tan bien reflejadas en las películas de Ken Loach. Pero también se espera que se potencien los conflictos internos con Escocia y con Irlanda del Norte. En Escocia, la primer ministra Nicola Sturgeon ya anunció un nuevo plebiscito por la independencia para octubre de 2023. En Irlanda del Norte acaba de ganar por primera vez el Sinn Féin, antiguo brazo político del IRA, y su líder dijo que antes del 2030 se hará un plebiscito para la reunificación de Irlanda del Norte con la República de Irlanda. Es decir, cimbronazos muy fuertes, más parecidos a un terremoto político, podrían producirse. Si se van de la unión los escoceses y los irlandeses del norte, ¿qué hará Gales? Y si sucede todo eso, con un personaje tan endeble como Carlos III en el trono, no es descabellado pensar que los otros países de la mancomunidad sigan el ejemplo del año pasado de Barbados, que se declaró república. Y hasta podríamos imaginar una crisis colonial de la corona británica. Sería el momento justo para que la Argentina presionara a un Reino Unido debilitado y lo obligara a cumplir el mandato de la ONU, discutir bilateralmente la soberanía de Malvinas. Por todo esto, las malas noticias para los imperialistas son buenas noticias para nosotros antiimperialistas. Totalmente. Bueno, ¿qué te parece si lo escuchamos a Gatwan? Que dice, que tiene acá, ¿por qué los gobernadores del PJ y sindicalistas visitaron la embajada? ¿La embajada de Estados Unidos será? ¿Será la embajada? Vamos a ver. Yo te lo resumo en 3 palabras. 4 palabras. ¿Lo escuchamos entonces? Porque no tienen huevos. Dale. Compañero, bueno, veo ahí que están circulando en las redes sociales una noticia con una imagen de una foto de los gobernadores del Norte Grande con el embajador de Estados Unidos, y ayer, antes de ayer en realidad, circuló también una foto, o un poquito antes, de notables dirigentes sindicales del campo nacional y popular con el embajador también de Estados Unidos. Eso ya había generado algunas discusiones, algunas críticas, algunas como desconfianzas, y veo que también la imagen de los gobernadores, todo en la misma semana, vuelve a generar una serie de críticas y demás, y también
el viaje del ministro Massa a Estados Unidos. Bueno, creo que el derecho a reflexionar, por supuesto, lo tenemos todos, y a preocuparnos por lo que el país vive lo tenemos todos. Es muy importante eso. Pensar siempre es sano, es muy sano pensar y reflexionar. Pero yo cuando veo las imágenes, automáticamente me pensé en esto, ¿no? No sé si vieron, había una película, no me acuerdo cómo era la película, que una chica le buscaba novio, quería tener novio, entonces le recomiendan que fuera a un bar de citas, donde se anotaban y había un montón de caballeros, de muchachos, que también querían conocer a alguien. Bueno, entonces ella se sentaba y iban pasando los posibles candidatos, ¿no? Entonces pasaba uno, empezaba a hablar de una cosa, bueno, no le gustaba, se iba, pasaba otro, pasaba otro, pasaba otro. O sea, escuchaba ofertas. Y creo que nosotros estamos en una situación así, y que en medio de tantas dificultades, especialmente en lo interno, que es donde tenemos más dificultades, y donde el campo nacional sigue estando en una situación de gran debilidad, tanta debilidad que casi asesinan en nuestra cara a la principal referente del movimiento nacional. O sea, a ese nivel de debilidad hemos llegado. A ese nivel de debilidad hemos llegado, que me parece que dentro de todo ese contexto negativo se produce este hecho, en el que de alguna manera estamos escuchando ofertas. Y la posibilidad de tener ese margen de escuchar ofertas es positivo, porque de lo contrario estaríamos ¿en qué? En un alineamiento automático, en un estado de subordinación automática, que sería mucho peor. El mundo se está reconfigurando, la mayor reconfiguración desde el 91, con la caída de la Unión Soviética, y desde el 45, desde que la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial. Fíjense ustedes que una configuración se da con el triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y la otra reconfiguración importante se da con la desaparición de la Unión Soviética. Bueno, esta nueva reconfiguración es tan importante como la de la caída de la Unión Soviética, o quizá incluso más importante que la de la caída de la Unión Soviética, y nos remite al final de la Segunda Guerra Mundial, por los nuevos actores y por la envergadura de los nuevos actores que aparecen. Nosotros en el 45 no teníamos tanto margen, porque por la posición de neutralidad, que es la posición histórica de carácter nacional argentino, esa es la posición histórica de la Argentina, la neutralidad especialmente en los grandes conflictos bélicos que implicaba la participación del imperialismo. En el 45 no teníamos mucho margen de escuchar, y además habíamos salido claramente fortalecidos, sin haber participado de la guerra, sin que un solo argentino sufriera un rasguño. Obteníamos todos los posibles beneficios de haber sido parte de los vencedores, ya que declaramos la guerra los últimos días de marzo. Ahí está la firma del ministro de Guerra Perón, por supuesto, en esa declaración de guerra, que es la declaración de guerra a Japón y sus aliados. Y entramos a las Naciones Unidas, no entramos al Banco Mundial porque no quisimos. Bueno, ya ahí está la política nacional autónoma, la autonomía. La Argentina tenía un nivel de autonomía, un poder, un peso, era un país vencedor, era un país ganador, en el sentido de un enorme crecimiento económico, de un crecimiento del empleo, de una mejora en el nivel de vida, porque, lo podemos echar el otro día, el peronismo no es fruto de la crisis, de la decadencia o de la miseria. Al contrario, el peronismo es fruto de un flujo nacional e incluso revolucionario de escala planetaria que viven los pueblos que después se va a llamar el tercer mundo, o los pueblos coloniales y semicoloniales. Y el peronismo se inscribe en ese proceso. Bueno, en ese proceso de alza para la Argentina, de triunfo para la Argentina, de poder para la Argentina, de fortaleza que tiene la Argentina, la revolución del 4 de junio, que después se va a expresar en la continuidad de Perón como presidente, o sea, como continuador de la política del general Farrell, ¿no? Hay una línea directa que se expresa en los mismos ministros y en las mismas políticas.
gobierno del cual Perón había sido el vicepresidente y el hombre fuerte. En esa continuidad continúa la política de neutralidad y tratando en una política nacional y pragmática de obtener todos los beneficios posibles para el país. Pero como digo, ahí no había mucho para sentarse porque la relación con Stalin era mala. Stalin había introducido la cuestión argentina en la conferencia de Yalta y le exigía a Estados Unidos y a Inglaterra un castigo severo contra la Argentina por la neutralidad. Stalin le dijo, eso está todo en lo que, ¿cómo se dice? Que han sido el informe taquigrafiado de Yalta, lo que se conoce. Stalin dice: si Argentina estuviera de mi zona de influencia, la tomaría del cuello, de la solapa, y le exigiría que diga bien de qué lado está, y lo castigaría. Entonces Stalin pretendía castigar a la Argentina de la Revolución Nacional que empieza el 4 de junio. La Unión Soviética era bastante enemiga de las revoluciones nacionales, particularmente en América Latina. Stalin, particularmente, por eso los partidos stalinistas eran tan enemigos de cualquier intento de revolución nacional como pasó en Bolivia, que el mismo día que Perón asume, en Bolivia cuelgan al general Villarroel, que ha encabezado una revolución nacional en Bolivia y que, bueno, ve con buena perspectiva una alianza con la Revolución Nacional Argentina. Bueno, el tipo es derrocado, participa activamente en la embajada yanqui y el Partido Comunista Boliviano también participa activamente en ese derrocamiento que culmina con que es colgado de un farol en la Plaza Murillo el presidente. Y la Unión Soviética hace salvas de cañón en Moscú, hace 21 salvas de cañón saludando que haya sido colgado el presidente de Bolivia, que haya sido derrotada la Revolución Nacional Boliviana. Bueno, ese era en un principio, por lo menos entre el 45 y el 46, la política de Stalin. La Argentina en los primeros tiempos, la Argentina de la Revolución Nacional, que comienza el 4 de junio, no tiene relaciones con la Unión Soviética. Busca restablecer relaciones con la Unión Soviética, inicia una negociación secreta con un representante de la agencia de noticias TASS, que era la agencia soviética de noticias, que era en realidad un agente del servicio secreto. ¿Qué diferencia? Los agentes del servicio secreto argentino que fungen de periodistas trabajan en contra de la Argentina. Y en cambio los agentes del servicio secreto que trabajan de periodistas en otros países, trabajan para esos países. Bueno, inician una negociación secreta con el embajador soviético y nosotros enviamos nuestra... Hay un semi-bloqueo económico a partir del 43, 44 más, después de la conferencia de Chapultepec, se profundiza un cierto bloqueo a la Argentina, un bloqueo económico y diplomático a la Argentina, y se expresa en la participación directa del embajador del Partido Demócrata, paréntesis, siempre hemos tenido peor relación el movimiento nacional con los demócratas que con los republicanos, retomo. Los demócratas se lanzan a la campaña interna abierta contra el peronismo, contra el triunfo de Perón. Ya todos recordamos la frase histórica, la alternativa histórica. Perón o Braden, justamente porque era eso. No era Perón, Braden o Stalin, era Perón o Braden en ese momento. Bueno, y además hay una mala relación en el seno de las Naciones Unidas con la Unión Soviética, porque curiosamente en la Argentina, algo que cuestionan algunos países, incluido Stalin, entra a las Naciones Unidas, porque solamente se podían enemigos del eje. Entonces el gobierno de Farrer y Perón declara la guerra, creo que el 28 o 29 de marzo. Ya se está por matar, ya se está por envenenar de Hitler, las mujeres y el perro Blondie, y Moscú y los soviéticos están cerca de Berlín, mejor sitiados ya casi Berlín, y nosotros en medio de ese contexto, cuando la guerra está definida, le declaramos la guerra. Aplausos. Aplausos, realmente. Bueno, vamos a cortarlo ahí porque es largo. Lo continuamos el El miércoles. próximo programa. Porque ahora tenemos invitado y es muy bueno escucharlo también. Así que, muy buenas noches, Carlitos Godoy. Un gusto volver a tenerte acá. Hacía mucho que no nos visitabas. Muy buenas noches, Norma. Y Tony. Tony se ríe. Buenas noches. Se ríe nomás, ¿viste? Sí. Vaya a saber qué travesura se está riendo. ¿Viste? ¿De qué travesura se acuerda? Se El hombre. Bueno, vamos. ¿Qué has traído para hoy? Para Y de tema arbolitos. candente. Relacionado con esto. Ajá, Dios.
los árboles también son parte de nuestra vida. Dice la FUNAM, Fundación para Medio Ambiente, dice que estamos viviendo aquí en la provincia de Córdoba la peor situación ambiental en la historia de la provincia. Y la mayor vulnerabilidad socioambiental por los incendios, desmonte, pesticidas. No hace Puesto falta que lo junto. jure. Es terrible lo que está pasando en la provincia. Entre el 2020 y 2021 se quemaron intencionalmente 500.000 hectáreas. 500.000 hectáreas. Y este año llevan 10.000. Todo esto con la anuencia de quién? Del gobernador. Que tiene chaleco de peronista, ¿viste? Pero neoliberal, que fue empleado de Macri y ahora es perro faldero de Macri. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es así. Y la reforma de la ley ambiental favorece todo esto. La reformaron un mes atrás, donde a quien favorece a los ojidos. Antes la exigencia era que no son vinculantes, las audiencias públicas. Una pública y una privada. Eliminaron las privadas. ¿Qué tal? Viva la pepa. Así favorece a los ojeros y a las telefónicas. Eliminando de las telefónicas, cuando instalan su antenita, el tema de radiación. ¿Qué tal? Este es Chiaretti. Vamos de mal en peor. De mal en peor. Y este tipo, ¿viste? Es más representante justamente de los poderes fácticos, ¿viste? De los intereses de los que lo votaron. Así es simple. Exactamente. Pero hay una parte buena, que ojalá no le salga gratis. Se reactivó una denuncia penal. Esto fue antes de, ¿cuánto? 16. Hoy es 16. Sí, creo que el 14 fue. Una denuncia penal contra Schiaretti, justamente por esto, porque se hizo el burro en pedir ayuda. Hay cuerpos de bomberos en la provincia que sacarse el sombrero. Se hizo el sota y ni siquiera pidió a la nación. Claro, porque lo que él quiere es que se queme. Exactamente. No quiere apagar los Entonces, incendios. Por eso los provoca y... Grandes proyectos inmobiliarios, entre otras cosas. Incluso hay zonas Están locos. están cortados los ríos, ¿viste? Donde desvían agua, ¿viste? Para los campos de los amigotes, ¿viste? Sí. O sea,